Ah, pero al final en la última transparencia me mojaré un poco dando mi perspectiva. Ojo, disclaimer aquí, perspectiva particular, opinión particular, aunque bueno, es un poco la opinión que tenemos desde el lado de lo que sería también un poco la Fundación Firewall en relación con un poco estos temas. Y que, bueno, hago un poco spoiler, pero en resumidas cuentas, es un poco decir que el vaso de agua se puede ver medio lleno, medio vacío, ¿no? Vamos con ello. Bueno, un poco de background y bueno, como, por cierto, voy a también compartir esta presentación por si alguno pues, quiere irla viendo en paralelo. Estamos en esta, perdón. Vuelvo a ella. Tiene enlaces, con lo cual, pues pinchando, pues podéis acudir a los documentos concretos. Esto es casi una transparencia literal, tal y como la ha presentado en ocasiones la Comisión Europea. Y aquí un poco es simplemente dar el background de qué documentos un poco han establecido el marco y la acción por parte de la Unión Europea, ¿no? En todo lo que tiene que ver con los espacios de datos. Entra en un marco donde, digamos, la Comisión está definiendo estrategia, está definiendo recomendaciones y regulando, ¿no? Y bueno, todo empezó con un documento que se publicó allá por 2020, que es el European Data Strategy. El enlace lo tenéis aquí y que un poco ya ya identificaba en ese documento un poco el concepto de espacio de datos. Luego esto ha significado desarrollo en torno a una serie de regulaciones, marco regulatorio, legislativo, y que, digamos, para lo que aquí nos ocupa, existen tres documentos importantes que son el Data Governance Act, el Data Act y el Implementing Act on High Value Datasets. Ahí están las referencias y las fechas. Y bueno, ya un poco antiguo porque es de febrero de 2022, pues, pero bueno, puede ser interesante que lo tengáis como referencia, un documento que escribió el staff de la Comisión Europea que está dedicado a los temas estos de espacio de datos, donde, bueno, ahí empiezan a aterrizar un poco cuál es la visión de los espacios de datos, aunque me imagino que también ha evolucionado desde aquel momento hasta ahora. Al final, o sea, un aspecto importante es que en el entramado de la estrategia, de esa estrategia europea para los datos de la Comisión, hay un gran número de iniciativas más o menos relacionadas y conviene tenerlas un poco presentes, iniciativas y luego instrumentos, lo que llama la Comisión Europea, la Unión Europea, instrumentos, como serían los programas Digital Europe o el programa Horizon Europe, ¿no? Y también los famosos IPCEI, que, digamos, hay uno de ellos que guarda una cierta relación con los espacios de datos, que sería el IPCEI o Next Generation Cloud. Y si lo pensáis bien en relación con lo que he comentado, pues se entiende, ¿no? Pero en esta foto, que es un poco una foto holística, tratando de poner sobre el papel todo lo que pueda estar más o menos relacionado, vamos a tratar fundamentalmente de tres temas. Vamos a hablar de un poco de la Data Space Business Alliance, muy brevemente, de los programas específicos de espacio de datos dentro del programa Digital Europe, concretamente el Data Space Support Center y los proyectos de despliegue o
preparatorios y de despliegue de espacio de datos sectoriales, y de un proyecto que en principio no está dentro de esta iniciativa de espacio de datos o de cosas específicas de espacio de datos, pero es muy relevante y se enmarca dentro de las acciones cloud, que es el proyecto DOM, que tiene que ver con los temas de marketplaces, que van a jugar un papel importante en la visión. Sobre las Data Space Business Alliance, ¿qué decir? Pues bueno, la Data Space Business Alliance se monta en 2021, cuando todo esto acaba de empezar, y de hecho todavía no había lanzado ninguno de esos programas ni preparatorios ni de despliegue de espacio de datos la Unión Europea. Y yo creo que fue una cosa buena porque supuso que una serie de organizaciones como la Fundación Fiverr en representación de la comunidad Fiverr, la Big Data Value Association, GaiaX, la International Data Spaces, unieran fuerzas e intentaran, digamos, no dispersar los esfuerzos en relación con lo que era definir recomendaciones en el ámbito de los espacios de datos. Y de hecho, el trabajo que se llegó a hacer eh, sobre todo en lo que se refiere al tema de convergencia tecnológica, pues ha tenido bastante influencia. Este grupo, de hecho, es el grupo que puso, entre otras cosas, en marcha lo que ahora se ha convertido en un evento anual, como son el Data Space Symposium, ¿vale? Pero yo me atrevería a decir que lo más significativo que llegó a generar es un documento en el que estuvimos trabajando, que era un borrador del que se publicaron 2 ediciones. Me voy aquí a centrar en la edición segunda. Se publicó una serie de recomendaciones en cuanto a convergencia tecnológica. Ese documento, bueno, hoy en día está obviamente un poco superado, pero en realidad ha inspirado cosas notables e importantes. Por un lado, ha sido un poco un punto de comienzo, o sea, de manera que no se ha empezado en principio absolutamente desde cero en el contexto del proyecto de Data Space Support Center, del que hablaré ahora, pero también ha sido o contiene conceptos e ideas que han sido inspiración en el proyecto DOM que comentaba hace un momento. Si me centro ahora en la parte de la derecha de la figura que os mostraba antes, está la familia de proyectos y de iniciativas sobre espacio de datos que se enmarcan dentro de Digital Europe, que han supuesto el avanzar en tener espacios de datos en todos y cada uno de estos sectores. En realidad, es bastante debatible hasta qué punto cada espacio, el espacio de datos ligado a un sector debe de ser independiente y tener, digamos, una gobernanza, etcétera, independiente de la que pueda haber en un sector comparado con otro, porque si lo pensáis bien de todo lo que yo he contado, no hay nada, digamos, está un poco el tema específico de cómo resolver a un reto que nosotros hemos identificado que es especialmente relevante en el sector agro, pero a la hora de formular la solución a ese reto, esa solución es extrapolable a otros dominios. Eso podría dar pie a pensar, y sería lo más lógico, que en realidad podríamos tener solamente un único espacio de datos, ¿vale? Pero, bueno, se ha
ha partido un planteamiento un poco más conservador, que es decir, bueno, vamos a montar espacios de datos en sectores específicos y en teoría, de hecho eso lo dicen en los documentos explícitamente la Comisión Europea, es factible que esos espacios de datos poco a poco vayan convergiendo hacia una única infraestructura de espacio de datos a nivel europeo. El caso es que ahora está repartido el, 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 el programa, llamémoslo así, y por tanto también el presupuesto. El único proyecto que es un poco horizontal es el denominado proyecto de Data Space Support Center, que en teoría debería de hacer una labor de, en cierto modo, coordinación de los otros y de asegurar que hubiera un mismo conjunto de estándares adoptados. Pero bueno, esto ha quedado, ha progresado, se han hecho avances significativos, pero hay cosas pendientes. Luego lo comentaremos si acaso. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que el propio proyecto de soporte a los espacios de datos, el Data Space Support Center, se ha programado teniendo en cuenta dos fases. Una primera fase que arrancó en octubre de 2022 y que acabará relativamente dentro de poco. Quedan, como quien dice, 6 meses, ¿vale? Y es una iniciativa de 12 partners, la Fundación Fireware es uno de ellos, por cierto, Gaia X. De hecho, la propuesta un poco nace de la Data Space Business Alliance, pero es un proyecto que ha sido coordinado por Fraunhofer. En total, 16 partners con 14 millones de euros de financiación. Y bueno, ahora comentaré un poco. Importante es saber que va a haber una nueva fase de este proyecto, digamos como que se ha sacado a concurso, a llamada abierta, su continuidad. Ahí tenéis el enlace a la convocatoria para los más curiosos. Y es en principio un proyecto que debería de dar continuidad a lo que se ha hecho, pero obviamente, y como comentaré luego, no se puede dar por acabado el trabajo del Data Space Support Center, quedan bastante flecos por cerrar. Y eso, desde mi punto de vista, es lo que debería hacer este nuevo proyecto que ahora surge. Y lo que puede ser interesante es, y yo creo que no desvelo nada ultra secreto, pero así que lo comento, es que todo parece indicar que va a haber varias propuestas compitiendo con esta llamada, lo cual pues significa que puede haber ciertos cambios en cuanto a la aproximación que se siga. ¿Qué es lo que en la fase 1 se ha desarrollado? Pues una serie de lo que llaman en el proyecto assets. De esos assets, diría que lo que es de mayor impacto desde mi punto de vista sería lo que llaman el blueprint, ¿vale? El blueprint es ese describir, si os acordáis, aquellas cajitas que ponía funcionales y repartidas en pilares, el de gobernanza, en la parte tecnológica de intercambio e integración basada en datos, el de confianza y soberanía y el de creación de valor. Pues bueno, con un esquema muy parecido de bloques
solo que quizá desarrollando más la parte de gobernanza, pues están tratando de al menos identificar qué posibles candidatos puede haber en cada bloque en relación con los estándares a seguir o recomendar. Por otro lado, y bueno, aparte de eso, lo que tienen, pues hay otros, en general, documentos, metodologías, principios que se proponen. Aparte de eso, que son los assets, existe una serie de mecanismos que se han puesto en marcha, pues dirigidos básicamente a, a conseguir engagement, el subir a bordo a otros actores, ¿no? A distintos actores. Para eso se ha creado lo que se llama una Community of Practice, un Strategic Stakeholder Forum, y luego están pues diversas alianzas que se están firmando. Eso es el Data Space Support Center, pero como os decía, hay iniciativas y financiación alrededor de los espacios ya de datos sectoriales. Y no tiene sentido hablar hoy de otros que no sean los que son específicos del ámbito de agricultura y alimentación, que son, digamos, AgriData Space, que es un primer proyecto que ya ha concluido, que yo sepa, o está a puntísimo de concluirse, pero yo creo que ya ha concluido, que un poco hizo un análisis inicial, pero no se ha mojado demasiado en cuanto a qué tecnologías apostar, cómo integrarlas, etcétera. Y el proyecto CEAT. El proyecto CEAT sería ya un proyecto que tiene como objetivo desplegar un espacio de datos para el sector agroalimentario. Y lo que pasa es que CEAT es un proyecto, y yo creo que es una ventaja para el proyecto en ese momento, en estos momentos, acaba de relativamente empezar. Creo que ha empezado en enero de este año. Entonces, no podemos contar mucho sobre lo que va a recomendar CEATS o dejar de recomendar. Está por ver. Llegar a lo mejor más tarde en la ejecución que el resto de proyectos, porque los otros proyectos en las otras cajitas llevan más tiempo de desarrollo, no quiere decir que sea malo. De hecho, pienso que va a ser bueno. ¿Por qué? Porque creo que ciertos debates, o espero, van a estar más despejados eh, y van a tender a despejarse ahora que lo que estaban hace un año. Entonces, yo creo que esto es algo que puede aprovechar a su favor el proyecto CEATS. Nosotros desde Fireware, que sepáis que estamos en contacto, aunque no participamos en el proyecto CEATS, estamos en contacto con los que los coordinan y hemos precisamente presentado esta visión que tenemos, hemos, digamos, dado a conocer el Fireware Data Space Connector y cómo lo habilita ese planteamiento. Y la verdad es que pues hemos tenido un feedback muy positivo. Ahora resta por ver cómo se materializa, cómo lo aterrizamos y qué supone. Pero bueno, que digamos informar que así están las cosas. En el ámbito de agricultura, ese proyecto de despliegue de espacio de datos es el que más tarde ha empezado, pero eso, como digo, me parece que va a la larga poder ser positivo. Otro proyecto que os he comentado es el DOM. Vamos a entrar un poco en detalle qué es DOM. DOM es un proyecto que plantea la Comisión Europea un poco temeroso o viendo que
gran parte de las aplicaciones, no solo dirigidas al, al individuo, al mercado masivo, sino al empresarial, pues a la hora de, digamos, meterse en catálogos, meterse, digamos, cómo orquestar el tema de adquirir y poder utilizar productos y servicios, típicamente cloud, pero también el ámbito del proyecto abarca, digamos, servicios, productos desplegables on-premise, cómo poder conseguir un efecto, pues como el que os contaba, de vamos a construir un registro catálogo único en Europa donde se registren de manera estándar, siguiendo unos pasos estándares, las aplicaciones y los servicios, y vamos a favorecer lo que sería una federación de marketplaces que en cierto modo cada uno de ellos se apoya en ese catálogo global que es el catálogo Marketplace Global de Dome y, y bajo ese esquema las aplicaciones, los productos pueden descubrirse, encontrarse, contratarse, etc. El aspecto interesante y que juega a favor de lo que estamos haciendo, bueno, lo que tenemos disponible ya como producto en el Fireware Data Space Connector, es que todo DOM, su arquitectura, etcétera, se basa en los mismos estándares, en los TM Forum Open APIs. Para todo lo que tiene que ver con cómo publicar especificaciones de productos y ofertas alrededor de esos productos en catálogos. El modelo es exactamente el mismo que os he comentado, se introduce y es clave el concepto de producto y producto entendido como combinación de servicios que pueden requerir ciertos recursos para su funcionamiento, es exactamente ese modelo. De hecho, como nos basamos DOM y el conector Fireware en los API de TM Forum en este ámbito, pues esa es la razón por la que manejamos exactamente los mismos conceptos. Se hace común la manera de cómo se registran las especificaciones de producto y las ofertas alrededor de los mismos en los catálogos, y también se estandariza todo lo que tiene que ver con cómo negociar un contrato una vez cerrado, solicitarlo, es decir, lanzar una orden de contratación de ese producto y luego y que eso dispare mecanismos de provisión y activación en el lado del producto que luego, pues bueno, voy a estar monitorizando o bueno, no sé. En DOM decíamos que no realmente aspiran tanto a crear un marketplace que obliga a todo el mundo a registrar sus productos en ese marketplace central global a toda Europa, sino parten de la idea de federar marketplaces. Y esto se hace porque lo que tienen es una serie de nodos de acceso que van a implementar los APIs de TM Forum y que la información, las transacciones que se gestionan a través de uno de esos nodos se van a reportar automáticamente en el resto gracias al uso de tecnologías de blockchain. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, el portal principal de DOM, que resulta que está basado en los componentes de Fireware para marketplaces. Voy a tener, por otro lado, a los productores los proveedores de producto, perdón, que
típicamente van a tener un conector, como hemos dicho en el espacio, si estamos hablando de productos que estoy dando de alta en un espacio de datos, y voy a tener marketplace que se federan digamos, al marketplace global, como podría ser los marketplaces ligados a los Farm Management Information Systems en un espacio de datos de agro. ¿Cómo funciona esto? Y lo pongo, ilustro con un ejemplo. Pues básicamente, cuando un determinado, imaginemos en un cliente, un granjero, por ejemplo, encuentra en un marketplace un producto que le interesa y lo quiere contratar, eso sería en jerga de TM Forum un product order, pues lo va a hacer en local, lo va a invocar localmente. El efecto que va a tener eso es que ese producto orden va a llegar como notificación tanto al portal principal de DOM, que la comisión aspira a que de alguna manera lleve un cierto control, monitoreo de todas las transacciones, y obviamente que ese order se traslade al proveedor del servicio concreto o del producto que se esté contratando. Eso va a suponer que se lance un proceso de provisión que puede llevar días en algunos casos, porque significa desplegar dispositivos en campo. El caso es que un poco así funciona la federación, ¿vale? Última transparencia en este capítulo, un poco mi perspectiva, ¿vale? Y ojo, insisto, es la mía, aunque bueno, compartida por mucha gente dentro de lo que es la Fundación FiWare. Bueno, el Data Space Support Center se planteó que iba a recoger un poco el testigo de los trabajos de convergencia tecnológica que se iniciaron en su momento en la Data Space Business Alliance. De hecho, tal se pensó que iba a ser así que lo que se hizo es que se puso on hold los trabajos que se estaban haciendo en la Data Space Business Alliance. Sin embargo, hay que decir que a día de hoy ha habido un desarrollo y digamos, por poner la parte positiva primero, se ha trabajado en los conceptos, en los building blocks, y yo creo que ahora existe un mayor entendimiento común de cuáles son los bloques y los componentes y las tecnologías que habría que acordar en un espacio de datos. Es decir, se ha madurado bastante lo que es la visión de qué es un espacio de datos y qué es lo que implica, pero no se han resuelto, han ocurrido quizá dos cosas, que es la parte un poco vacía de ese vaso, que es, por un lado, no se ha tomado decisiones en cuanto a qué estándares elegir en algunos puntos donde aparecen varias opciones no compatibles entre sí. Pues no se ha mojado. El Data Space Support Center sí simplemente ha hecho una descripción de las opciones disponibles, y por eso, por ejemplo, pone al mismo nivel tanto el OpenID for Verified Credentials como el Data Space Credentials Protocol que han definido dentro de Eclipse, y aun poniéndolas las dos, no se ha explicado por qué o para qué sirve cada una, o cuáles son los puntos fuertes. Un análisis a lo mejor de ese tipo. ¿Eso qué significa? Que
proyectos de despliegue de espacio de datos que han surgido en paralelo, los equivalentes al CEATS, pero en otros dominios que, ojo, han empezado antes, pues hayan básicamente dicho, oye, si yo necesito desplegar un espacio de datos y que esto funcione, perdón, me tengo que buscar la vida porque no me están dando desde el Data Space Center necesariamente una foto clara de qué seguir. Yo creo que esto tiene que cambiar y en la fase 2 espero que cambie y definitivamente se aborden los temas de convergencia tecnológica que quedaron, no se ha avanzado mucho sobre lo que en su día fue lo que publicó la Data Space Business Alliance, esa es la realidad. Sí se ha trabajado mucho y conseguido mucho en cuanto a, digamos, representar todas las opciones y un poco acotar el alcance de esos building blocks que es preciso definir en un espacio de datos. Se ha avanzado mucho en entender lo que es un espacio de datos, pero quedan capítulos por cerrar que esperemos que se cierren en la fase 2. Otro tema que no está del todo bien resuelto, se enumeran, obviamente, pero no se profundiza en cómo, qué significa el impacto, cómo integrarlo en el ámbito de los espacios de datos, es todo lo que es un poco building blocks de lo que es dentro del programa Digital Europe. Cosas como el Digital Identity Wallet Architecture. Hombre, nosotros lo tenemos claro, como lo habéis visto vosotros, es decir, hay que apostar por compatibilidad con esto, hay que apostar desde nuestro punto de vista porque los usuarios finales sean usuarios del espacio de datos y si eso es así, ser compatible con la cartera digital europea o billetera digital europea, como la queráis llamar al traducirlo al español, nos parece esencial. De la misma manera, por ejemplo, detalles como el registro de participantes debería estandarizar cuál es el API que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros siempre propusimos desde Fireware y en GaiaX, por ejemplo, también son partidarios de apoyarse en especificaciones de EPSI, que es la European Blockchain Service Infrastructure, que ha definido ese tipo de especificaciones. Pero no se ha avanzado lo suficiente en mojarse, en decir, hay que dar soporte a esto, hay que dar soporte. Por ejemplo, una afirmación que se podría haber hecho y digamos, sin problema y habría dejado ese tema resuelto, aunque sea pequeño, pero hay que ir resolviendo los temas. Podría haberse dicho, oye, el API a utilizar para el registro de participantes dentro de cualquier espacio de datos debe ser este API dentro de lo que son las aplicaciones EPSI. Eso no se ha llegado a hacer, se ha contado, bueno, puede ser, es un candidato, pero claro, hay que, desde mi punto de vista, un poco mojarse. Y quizá en parte todo esto de no mojarse viene porque cada vez está siendo más evidente que hay como dos perspectivas, dos escuelas que están intentando que esto de los espacios de datos vayan por dos caminos que son un poco distintos. Entonces, o no perfectamente compatibles. Entonces, hay un conjunto de actores que cada vez están siendo más explícitos en pregonar que los espacios de datos son exclusivamente infraestructuras para el intercambio fiable de datos en un modelo business to business, y eso significa que la gestión de identidad solamente es necesaria a realizarla a nivel de organizaciones, que las organizaciones que proveen algo en el espacio de datos solamente
lo que exportan es datos, ¿vale? Publican es datos para que otro los recoja o los proponga modificarlos, y dejando fuera el tema de, oye, mis proveedores de productos no solamente dan APIs para acceder a datos, etcétera, también van a dar aplicaciones con su interfaz de usuario, sus páginas web de usuario, su experiencia, etcétera. Ellos, pues, y esta facción, vamos a decirlo así, es un poco la Eclipse, vamos a decirlo así, con Microsoft a la cabeza. Por el contrario, pues hay otra rama que es en la que estamos nosotros, en la que también diría que está bastante Gaia X. Nosotros, Gaia X y Fireware, estamos cada vez, diría yo, más alineados, que apuesta por decir, hombre, los espacios de datos naturalmente tienen que funcionar para que transacciones business to business, meramente datos, funcionen y funcionen bajo los criterios de fiabilidad, confianza, etcétera, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que incorporar a personas naturales y a dispositivos como consumidores en el espacio de datos, con acceso directo a los productos que en el espacio de datos ofrece un proveedor y que básicamente son empleados o actores ligados a organizaciones que compran, que contratan esos productos y por tanto, por ser empleados, por ser operadores de esas organizaciones, adquieren las credenciales como para poder usar esos productos directamente, como si estuvieran todos integrados en la misma cloud y dentro de la misma arquitectura de sistemas, cuando no es así, están completamente descentralizados, que también el tipo de productos que hay ahí no solamente me ofrecen datos, sino me van a ofrecer aplicaciones con su interfaz gráfica de usuario para visualizar datos, interpretarlos, puesto que, digamos, los usuarios, personas naturales, son consumidores de productos en el espacio de datos, pues hay que dar pie a que ese tipo de interacción tenga lugar sin que además tenga que desplegar uno un conector en su móvil, ¿vale? Para conectarse a un servicio. Entonces, esto es un poco y oye, creo que esto es algo positivo, el que se vean con mayor claridad las posturas, dónde están las posibles tensiones y dificultades, porque de eso yo creo que acabaremos yendo por una vía o por otra, pero es bueno o positivo que esté más o menos cada vez más claro que, digamos, puntos de vista existen, son diferentes, puedan estar enfrentados. Y bueno, esto es un poco en cuanto a perspectiva general de iniciativas. Nos queda 1 hora, ¿vale? Y voy a dedicar una parte a explicar lo que desde nuestro punto de vista, contado todo lo que he contado, uno plantearía, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Pero vamos a hacer una cosa, voy a parar un momento por si existe alguna pregunta en el chat pendiente de responder. Entonces, parece que no, con lo cual esta parte parece que ha quedado algo claro, pero esta pregunta creo que quedó pendiente. Me dice uno, si se despliega una aplicación, por ejemplo, en AWS con la que se exponen unos endpoints, ¿cómo habría que configurarla para evitar que una persona pudiese hacer peticiones directamente a esos endpoints sin pasar
por fireware, saltando así toda la parte. Bueno, a ver, yo tengo unos endpoints, yo lo que tengo que hacer es configurar el conector para que efectivamente, o sea, si yo voy a utilizar aquí una de las slides, bueno, esta misma me vale. Al final es que este endpoint de aquí no va a ser el endpoint visible ligado a este servicio en la Internet. El que va a estar ese point es este de aquí, el PEP. Entonces, en el momento en el que está el PEP, ya interceptas todo. Si no ha pasado alguien por la autenticación, directamente estará pasando un access token que no será válido. Y este propio PEP, no lo hemos comentado, pues, pero vamos, ¿cómo funcionaría eso si alguien eh, 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 intenta entrar por aquí directamente? Que simplemente no tendría un access token. Y entonces este señor lo que hará es decirle, oye, no tienes un access token, y posiblemente, si se trata de un usuario final, le redirigirá a la página donde está, oye, ¿quieres acceder a este servicio? Pues, ojo, te tienes que autenticar, aquí tienes los QRs que tienes que leer utilizando la cámara, abriendo la cámara desde tu billetera digital y nada, y a partir de eso entra el proceso. Con lo cual, digamos, esto está, evidentemente, esto funciona bajo el planteamiento de que estos servicios, ya sea un servicio web, página web, ya sea API REST, lo que sea, están mediados siempre a través del API 6 del conector y por tanto, ejerciendo un control en todo momento. Eh, y de esta manera se evita el que alguien se pueda saltar el tema de la autorización, etc. ¿Vale? Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces voy a pasar eh, a, a, a contar un poco lo que desde nuestro punto de vista no queríamos poner sobre la mesa sobre potencial, y estos son pocas slides porque se trata de trazar las preguntas y luego tener un pequeño debate en lo que nos reste, que era un poco como estaba agendado. Y bueno, si no surge ese debate, seguro que, o espero, ahí tendréis los contactos y podéis hacerlo, conectaros y ponernos a discutir, ¿no? Voy a poner esto en modo presentación. Nosotros lo que proponemos es ponernos a montar ese ecosistema del que estamos hablando, ¿vale? Así, directamente. ¿Por qué no aquellos actores que, conociendo esta visión, su potencial, etcétera, la compartan la ambición y digan, efectivamente, ese es el tipo de espacio de datos que me convence, hace falta poner en marcha en el sector agro en nuestro país? Pues bueno, primer paso de lo que proponemos como plan, y esto es, ojo, algo a simplemente discutir. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es reclutar qué actores dicen, oye, que yo me apunto a esta batalla, a lo mejor yo soy un proveedor de aplicación y yo estoy dispuesto a hacer la inversión para que mi aplicación se integre utilizando ese framework que va a estar basado en estándares dentro de ese espacio de datos que articulemos. Ojo, ahí podemos aprovechar, espero, todo el planteamiento del kit de espacio de datos y las ayudas de kit de espacio de datos que saque el ministerio. O sea que es una, digamos, podemos a lo mejor jugar
y sacar partido de ese ambicioso plan de kit de espacio de datos que surja. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poner un poco esto en marcha? Esta visión que he contado hoy, vamos a tratar de escribirla en un papel, tampoco enrollarnos mucho, no va a ser un papel largo, pero sí escribir ahí un papel, escribir el concepto, qué es lo que queremos conseguir, cómo queremos conseguir, con qué estándares, con qué tecnologías, plantear un canal para discutir abiertamente sobre ese papel y los conceptos y ponernos en marcha. Aquí hay algunas, en ese sentido, y yo creo que es positivo, algunos de los proyectos de espacios de datos que han sido financiados dentro del programa de la CEDIA, que están interesados por este planteamiento. Y bueno, se trata de, en vez de que cada proyecto se monte su espacio de datos con su gobernanza, con su tal, ¿por qué no trabajar en uno único sobre la base de adoptar los mismos estándares, las mismas tecnologías, etcétera, y empezar a configurarlo? Primero, creo que por ir, digamos, paso a paso, planteando un sandbox, al menos uno, donde demostrar lo que he contado hoy, ese concepto con un conjunto de aplicaciones, con a lo mejor implicando también, sería lo ideal, desde luego, alguna explotación agrícola o ganadera. eh, y tenemos los mimbres, tenemos cómo poder crear ese marketplace global, catálogo global. Esa es tecnología disponible en Fiverr. Es la que se ha utilizado para construir nada más y nada menos que Dome. O sea que no estamos tirándonos a una piscina sin agua. Es algo que incluso le vamos a poder dar mucha visibilidad porque en cuanto lo federemos con DOM, la Comisión Europea va a decir, oye, esto me interesa mucho. Tenemos que desarrollar un servicio de onboarding y ahí eso no es muy difícil, pero hay que hacerlo. Y nosotros lo que proponemos es plantearlo utilizando, apoyándose en los servicios de algún Gaia X Digital Greenhouse. No lo hemos discutido hoy, lo comentaremos en la jornada de entrar en profundidad cómo esa solución se puede desarrollar. No es muy difícil. Podemos apoyarnos en algún Gaia X Digital Greenhouse ya existente o construir uno específico para el sector. Tampoco sería demasiado complicado. Tenemos el framework de integración, que es el fruto de combinar el conector, por un lado, de espacio de datos, las implementaciones de Content Broker que existen y aprovechar, porque no partiríamos de cero, los modelos de datos que hay en la iniciativa Smart Data Models en GitHub, pero seguramente hay dentro de lo que son los proyectos de espacio de datos que se han puesto en marcha y financiados por la SEDIA, podemos sacar de ahí modelos que llevemos a ese espacio común y identificar unos cuantos productos y servicios con los que poner en prueba este concepto de registro en el catálogo, disponibilidad desde la nube para que puedan adquirirse esos productos y que esa contratación más integración pues sea plug and play y que poder demostrar que desde el punto de vista del agricultor, del ganadero, pues todo ocurre de una manera sencilla, obviamente integrando estas tecnologías nuevas de credenciales verificables, de crear una billetera electrónica para el agricultor. En la medida posible, vamos, yo creo que puede ser interesante explorar los temas de integración con CIEX. Creo que jugará a favor, desde luego. Y bueno, pues plantearlo esto con una selección de
productos y servicios que seguro que alguno de los que se ha desarrollado en el contexto de alguno de los casos de uso de espacio de datos o se piensa desarrollar en los proyectos de caso de uso de espacio de datos que fueron financiados en la segunda jornada, pues podemos seleccionar algunos y montar esto modelo de, prueba de concepto, vamos a decirlo así. Bueno, para mí es más que una prueba de concepto, sería una especie de primer piloto, ¿no? Podemos en paralelo trabajar en lo que no es tirar líneas y poner las cosas a funcionar desde el punto de vista técnico, pero que también es necesario pensando a futuro, que es modelo de gobernanza. Y bueno, esto lo he ido comentando, pero nuestra visión es que esto pues merece la pena hacerlo y aprovechar proyectos de espacio de datos que han salido financiados, colaborar con ellos, que han sido financiados en el contexto del Plan Nacional de Espacio de Datos impulsado por la SEBIA. Obviamente, tienen que ser aquellos proyectos que compartan la visión y, ojo, que nosotros no decimos que esta sea la única visión de espacio de datos que existe o que deba de existir. Puede haber otras más acotadas, más restrictivas. Está bien, pero pongámonos todos aquellos que pensemos que esta visión es la acertada, pongámonos a trabajar juntos. Nuestra propuesta es que la Vega Innova esté ahí como catalizador y bueno, habría que comentar, discutir un poco ese papel, pero desde aquí lanzo un poco el guante de que nos gustaría que estuviera implicada. Y luego, a partir de tener ese sandbox, que además nos permitirá demostrar a nuevos proveedores de productos qué es lo que tienen que hacer para que sus productos sean integrables en el ecosistema. Ojo, no significa que tengan que cambiar toda la arquitectura de su sistema, ni mucho menos, sino ver cómo dotan a su producto de esa característica plug and play que andamos buscando y de integración, garantizando la confianza, la gestión de identidad descentralizada, etcétera, etcétera. Y el siguiente paso sería un poco ya ponernos a, ¿por qué no?, o desplegarlo, poner este ecosistema objetivo, ponerlo en operación, ¿no? Y añadir nuevos productos y servicios más allá de los que pueda haberse financiado en proyectos de estas convocatorias últimas, pues poder poner, digamos, favorecer que nuevos productos se integren, pues aprovechando las ayudas que van a venir de la nueva convocatoria de kit de espacio de datos, ¿no? Yo creo que esto sería algo ambicioso, pero suficientemente concreto y con una visión clara y con tecnologías que ya están disponibles, o sea que es una cuestión de ponerse. Y sin embargo, yo creo que tenemos la oportunidad de poner a España, sinceramente, a la cabeza de la visión de implementación de los espacios de datos para el sector agroalimentario si hacemos algo como esto. O sea, esto montado no lo tiene nadie en Europa. Y creo que además vamos a tardar en ver que alguien lo tenga. Así que, bueno, pues creo que España, si tenemos la ambición y nos reunimos un grupo suficientemente amplio de gente que creamos en esta visión, la compartamos. Para eso va a ser importante escribir ese papel, para que todo el mundo que se sume sepa a qué carro se está subiendo. Pues si existe un número suficiente de actores que estemos dispuestos a trabajar en esta línea, pues pongamos en marcha algo que realmente dé un impulso transformador al sector. Y bueno, esto es un poco lo que queríamos contar hoy. El
último espacio, que incluso en la agenda estaba planificado 1 hora, solamente nos quedan 40 minutos, pues lo podemos dedicar a responder alguna pregunta más si es que existe. No veo que haya ninguna más en el chat. O si no, también, ¿por qué no? Debatir esta idea. Oye, a lo mejor el feedback que me dais es, Juanjo, estás descaminado, no creemos que esto vaya a ningún lado, una iniciativa como la que planteas, o por lo menos conmigo no cuentes, estamos a otras películas. O si hay gente en este grupo que diga, oye, me ha convencido, creo que esta es la visión ambiciosa de impacto que puede suponer un cambio tremendo, y nosotros estamos dispuestos a sumarnos, pues se trata de ir reclutando y crear ese grupo de trabajo, de discusión. No se trata de ponernos a discutir de qué son los espacios de datos, ni de si esta visión es mejor o peor que otra, sino decir, oye, somos aquí un grupo que comparte visión, y nosotros, lo nuestro va de poner las cosas en marcha. Bueno, en principio, no sé si alguien dice algo en el chat, dice hola. Esperemos que sea para decir algo más que hola. Bueno, yo por mi parte, aparte de agradecerte el curso, decirte, bueno, que has mencionado a la Vega Innova, que podría jugar un papel importante en este ámbito. Entonces, pues nada más que te digo que recogemos el guante, a ver qué se puede hacer. Pues encantados, porque además creo que está muy en vuestro papel. Tenéis además Ujú. un poco la capacidad de jugar, hay un punto un poco catalizador y de mediación y demás, y yo creo que sería muy, muy valioso. O sea que agradezco la reacción, y eso anima y da seguridad de que de aquí vamos a sacar algo montaremos. Por lo menos intentarlo, efectivamente. Sí. Andaba antes que había intervenido Fernando Chico, ¿no? Dice, contar con Nido y Malé, Juanjo y La Vega Innova. Vale, pues ya has escuchado hoy un poco cuál es nuestra visión. Si estamos alineados, pues vamos a ponernos con ello. Felipe Usó Silvestre dice, yo sí que creo que puede ser una buena iniciativa de futuro. Gracias. Y si opinas así y piensas que podéis aportar algo, pues bienvenido, y nos das los contactos. Bueno, yo entiendo que vosotros tenéis los contactos, ¿verdad? Desde la Vega Innova, de los que se han registrado. Sí, así es. Esto se va a difundir, entiendo, la presentación como el vídeo, y bueno, aprovechando esos contactos, podemos en un momento dado diseñar un poco lo que puede ser ese correo para poner un poco en marcha ese grupo y demás, si te parece. Sí, claro, podemos ver cómo lo podemos articular. Sí. Bueno, pues si no hay más, bueno, alguien dice ahí, dice, desconozco el sector de la ganadería, pero en el sector de la agricultura creo que tendríamos que partir de un estado más inicial. En nuestra experiencia es un sector muy, muy tradicional, y son pocas las explotaciones agrícolas que tienen la capacidad de entrar a un proyecto de este tipo de forma rápida. Bueno, a ver, yo creo que los que necesitamos que entren en este proyecto son en primer lugar, por lo menos para ese sandbox y esa prueba, em, proveedores de aplicaciones y de soluciones, ¿vale?
obviamente espero que nos ayuden a, siempre todo proveedor de aplicación tiene esos, digamos, ¿cómo se dice? First adopters a mano, que son a los que convencen para meterse en este tipo de proyectos eh, em, que un poco supone una disrupción frente a lo que hay, ¿no? Al fin y al cabo, así han surgido proyectos dentro de lo que es la convocatoria de espacio de datos de la SEDIA. O sea que un poco mi confianza está en que haya proveedores o bien de soluciones verticales específicas o de los propios Farm Management Information Systems que estamos hablando, alguno que diga, oye, nosotros eh, queremos entrar en este juego. Nosotros ya tenemos expresiones de interés, lo que pasa es que obviamente no la, o sea, no tengo el permiso de esas organizaciones para decir que ya arrancamos con gente. Es decir, sí que vamos a contar con un grupo de partida, pero bueno, yo creo que esto tiene que estar abierto a todo aquel que eso sí que va a ser importante que comparta la visión. O sea, lo que no podemos es un poco arrancar algo y para, digamos, abrir debates sobre la visión. O sea, si hay una visión totalmente distinta, pues, oye, pues pelear, montar un espacio de datos o una iniciativa en torno a la visión que tú tengas, ¿no? Pero vamos a tratar de avanzar a aquellos que tenemos una visión eh, alineada, ¿no? Vale. Ok. Felipe Usó insiste sobre lo de que están dispuestos a colaborar y tomamos cogemos ese guante, ¿vale? Dice alguien, buenas tardes, yo tengo una duda técnica. En el repo de Fireware se explican algunos cambios que habría que hacer para tener un data space federado según explicaciones europeas. Tras Anchor debe ser un ISO tipo Vaya Clearinghouse. DIT debe ser un ELSI. El verifier debe constatar el foro, pero es posible a día de hoy levantar un data space federado real, adecuar el local deploy de Fireware sin las indicaciones ya es suficiente para ello. Vamos a ver. La tecnología de Fireware de espacio de datos, del conector, está preparado para apoyarse en un registro de participantes que cumpla una interfaz de programación en línea con las especificaciones de EPSI. Y hemos comentado, si recuerdas, que una de las cosas, de hecho lo ponía aquí, no sé si mantengo esta compartida. Una de las cosas que hay que desarrollar es ese servicio de onboarding que se apoye en los servicios de algún Gaia X Digital Greenhouse. Esto, creedme, no es complicado. Bueno, puede llevarnos un poco más de tiempo si al final ese portal que hay que montar, pues lo creamos súper bonito, con una experiencia de usuario brutal y tal y cual, pero para hacer la prueba de concepto, para tener una primera versión de servicio de onboarding, no es tan complicado. Podemos, digamos, nosotros lo vemos perfectamente encajable dentro de lo que es los pasos, las actividades que significarían montar este sandbox y créeme que con el objetivo de tener algo funcionando desde luego antes de final de año y diría que en un plazo bastante breve, ¿vale? Entonces, la respuesta es que sí que lo vemos esto bastante factible. No sé si hay alguna pregunta más o alguna intervención en este tema. Somos un poco tímidos aquí en España a la hora de dar el paso adelante en estas cosas.
Pero créeme también, lo digo por experiencia en otros ámbitos, que aquí de lo que se trata es un poco de crear este planteamiento de vamos a poner en marcha algo y eso va a crear, estoy convencido porque he visto experiencias en ese sentido en otros ámbitos, va a crear un poco esa sensación de, oye, aquí hay algo que se mueve y si yo no me apunto, me pierdo a lo mejor un tren, ¿no? Eh, Juanjo, sí. nosotros en ese sentido, te lo he puesto ahí, contar con nosotros. Uh-huh. O sea, con nosotros y decir los Bueno, siguientes pasos y demás, también para que vayamos a ver cuáles son los siguientes pasos, porque esto, si no lo hacemos nosotros, va a venir otro a hacerlo y nos tendremos que enganchar a lo que venga. Pero está claro que tendremos que funcionar a través de una identidad europea única y lo que nosotros hagamos tendrá que estar alojado en algún sandbox de datos o espacio de datos o lo que sea. Entonces, cuanto antes lo abordemos esto, yo creo que mejor. vale, yo de todas formas, lo que sí que es importante es estar alineado en la visión. Hoy os hemos contado la visión, vamos a escribir ese papel en un plazo muy breve, porque lo tenemos medio escrito, lo vamos a circular entre los interesados y lo que te digo es, esos siguientes pasos y avanzar rápido se va a lograr si nos involucramos gente que está de acuerdo en la visión. ¿Mm? Porque si lo que hacemos es, no, pero es que espérate, porque también tiene que valer esto y lo otro y lo demás, eh, nos vamos a quedar atascados. Entonces, hay que tirar para adelante. Nosotros quisimos Y montar en que, el año 2016 un concepto de aplicación de aplicaciones de super app, que es hacia lo que vamos a ir. Sea el dato en un sandbox o sea tal. Y hemos cometido todas las equivocaciones, o sea, del abecedario de las equivocaciones, todas. Entonces, podemos aportar esa experiencia en cuanto a cosas que se pueden hacer, cosas que no, cosas que se entienden, cosas que no se entiende, que el usuario... Entonces, ahí yo creo que podemos adelantar bastante. A ver, hay una cosa que aquí ocurre que de hecho lo que la gente debería entender que es la nueva oportunidad que hay ahora. Porque mucha gente puede decir, pero bueno, ¿y esto por qué no se ha hecho antes? Pues la realidad, desde mi punto de vista, es que hay una serie de estándares que permiten, que además son estándares, porque a lo mejor antes te podías haber planteado soluciones más o menos propietarias, pero ahora hay una serie de estándares que permiten hacer esto. Por ejemplo, todo esto de la gestión de identidad basada en credenciales verificables, hace 4 años, yo digo, no 4, hace 2 años no existía, ¿vale? Y No sin existía en embargo, ahora España, porque también, tú vas a otros países de Europa y sí que existe. no, con el estándar de credencial verificable, créeme que no. O sea, las explicaciones de OpenID Connect for Verified Credentials, las últimas versiones de credenciales verificables son de hace menos de un año, prácticamente, ¿vale? O, ¿entiendes? Entonces, eso es súper nuevo. Antes se pueden haber manejado conceptos parecidos, pero estamos hablando de tecnologías muy recién salidas del horno. El tema del wallet de gestión de identidad digital, la Comisión Europea está trabajando desde hace un año, no mucho más, ¿vale? Va a ser esto normal, va rápido, es decir, el año que viene va a ser un marcado por legislación que los servicios de administración pública tienen que dar acceso a los ciudadanos a través de sus carteras digitales y tiene que haber una cartera digital del ciudadano donde puedas tener tus credenciales verificables, credenciales como por ejemplo que yo soy titulado en no sé qué, no sé cuánto, o mi tarjeta de la seguridad social, cosas de este tipo, pero es relativamente nuevo. O sea, a lo que voy es eh, que es la gran oportunidad que hay ahora, que ya por fin hay tecnologías. Hay una pregunta que alguien hace sobre el tema de compatibilidad con el Eclipse Data Space Connector. Nosotros estamos trabajando en lograr una compatibilidad hacia ellos en el siguiente sentido, que es si alguien está utilizando, digamos, los protocolos de Eclipse,
ese protocolo propietario que se estaba comentando para lo que es la autenticación, y que es distinto. O sea, si yo voy y vuelvo a utilizar este dibujo, yo os comentaba que, bueno, este escenario directamente no lo soporta Eclipse, pero en este caso concreto, pues manejan aquí unos protocolos distintos. De hecho, el protocolo se llama DCP, ¿vale? De Decentralized Claims Protocol. Bueno, pues nuestro conector, y ese es uno de los temas que abordamos, porque en Singware hemos recibido financiación por parte de la SEDIA dentro de la segunda parte del programa de espacio de datos. Una de las cosas que abordamos como evolución es que vamos a dar soporte a ese protocolo. No porque nos parezca que es el mejor utilizar, nuestra visión es clara, pero bueno, no queremos dejar de lado a aquellos productos que a lo mejor digan, joder, pues es que yo había invertido en crear un producto y ofrecer datos a través de un conector de Eclipse. Bueno, pues la idea es que un producto que haya hecho esa inversión y que tenga el acceso a esos datos vía Eclipse, y, por ejemplo, también que sea un producto que consume datos de terceros esperando que al otro lado haya un conector que soporte los protocolos de Eclipse, pues nosotros, digamos, podamos integrar ese tema. Es decir, para lo que es meramente interacción machine to machine, business to business, de intercambio de datos, pues que podamos trabajar en un lado el conector de Fireware y en el otro lado el conector de Eclipse. Pero lo que no vamos a hacer y renunciar es en el concepto de que el conector debe soportar el protocolo OpenID for Verified Credential, porque esa es la clave para que tanto dispositivos, que es un ejemplo de machine to machine, pero donde la identidad se maneja a nivel de dispositivo, no de organización, como en el escenario de los usuarios, pues podamos tener a unos y otros como consumidores directos de los productos, ¿vale? Trataremos, si hay alguien interesado y ellos digan, joder, pues es que me gusta lo que estás contando, pero yo es que he hecho, ya tengo mi producto usado con Eclipse o integrado con Eclipse, pues mira, a lo mejor esa puede ser también un poco la aportación vuestra en esta iniciativa, el ver cómo podemos integrar ese producto en este espacio de datos, y que eso funcione, ¿no? No sé si hay algún más comentario o cuestión sobre lo que sería la iniciativa. Ahora que parece que se animan algunos más. Si no, nos ha restado solo 15 minutos. También hemos tenido muy pocos descansos, o sea, yo quería asegurarme que no se me quedaba nada en el tintero, y por eso hemos tenido poco break y he sido muy machacón. Y bueno, pero a cambio podemos devolverles, ¿verdad?, 15 minutos, ¿no?, de su tiempo y terminar antes. Exactamente. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, pues ya tienen tu contacto en la presentación, he visto, tienen nuestro contacto también para que les pusiéramos a cualquiera en contacto contigo y nada, pues solo me queda agradecerte, Juanjo, la clase magistral que nos has dado, y a todos los asistentes, pues muchas gracias por asistir al curso, que espero que haya sido de vuestro interés. Y recordar la segunda parte del curso, que es el día 8 y 9 de octubre, si no, los días 8 y 9 de octubre, si no recuerdo mal. No me acuerdo si es 8 o 9 o 9 y 10. Ujú. Lo voy a... 8 y 9, sí. Los días 8 y 9 de octubre, que es la segunda parte del espacio
de datos Alguien en privacidad. pregunta, lo que haremos es mandar un mail a los registrados a este evento, donde un poco recapitularemos lo que se ha presentado y digamos, comentaremos esta acción que queremos poner en marcha y eso será un primer mail donde pediremos a qué gente está más interesada y bueno, mientras tanto, tenemos que discutir un poco qué canales queremos poner en marcha para favorecer un poco el trabajo en grupo, dentro de ese grupo que se monte y vamos viendo. ¿Vale? Vale, muy bien. Pues ya hablamos para enviar ese mail, Juan. Perfecto. Ok, muchas gracias a todos y feliz resto del día y de semana productiva para